Muy buenas con todos, qué gusto tenerlos aquí nuevamente en este foro Libertad y Prosperidad. En esta ocasión nos acompaña uno de los economistas más prestigiosos del Ecuador. Se trata como uno del analista económico Alberto Costa Borneo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto totalmente nuestro que nos pueda acompañar para poder tratar los temas complejos que atravesamos hoy por hoy en el Ecuador, principalmente en materia económica. Y para esto mismo, el Foro para la Libertad y la Prosperidad ha sacado estas 5 propuestas, 5 reformas en las cuales se debe abordar, principalmente para poder salir de este hoyo en el cual nos hemos encontrado en estos tiempos, en el cual nuestros políticos nos han enfrascado. Así que empecemos por todas. Cuéntanos, por favor, Alberto, un poco el escenario que tenemos en la convulsa economía ecuatoriana. ¿Cuál es el estado de la economía ecuatoriana hoy por hoy? Bueno, tenemos que recordar que acabamos de salir una gran bonanza, la segunda gran bonanza petrolera que vive el Ecuador, y lamentablemente repetimos la historia. De las grandes bonanzas salimos altamente endeudados, con una situación precaria y frente a una necesidad de ajuste económico. ¿Qué pasó? El problema es que hubo un mal manejo de la bonanza, un país que, para empezar, no ha aplicado nunca unas políticas de impulso a la producción, de respeto a la libertad de los ciudadanos, y un país que coincidió la bonanza con un gobierno socialista que lo que hizo es un crecimiento agresivo del Estado, más gasto público, gastar por gastar, lo importante era que haya más gasto. Eso es lo que se aplicó durante la bonanza. El gasto público creció mucho más rápido que lo que creció incluso la economía. Y el resultado lo sentimos cuando se acaba esa bonanza y entonces nos encontramos con un Estado muy grande, un Estado pesado, obeso, que no podemos sostener. Eso por el lado fiscal. Ahora, por el lado productivo, también existieron importantes desequilibrios. Durante la bonanza se aplicó una política contraria al bienestar de los ciudadanos, que es la sustitución de importaciones. Cerrar los mercados, que no se consuman productos importados, en un momento en que estamos inundados de petrodólares. El resultado inmediato fue incremento en los precios. Nos volvimos caros durante la bonanza. En el Ecuador todo es más caro para producir, más caro para consumir. A esto hay que sumar todas las trabas y rigideces propias de un sistema socialista, en donde queriendo lograr ciertos objetivos, lo que hicieron realmente es, consiguieron los resultados contrarios, que es encarecer la producción, encarecer el consumo, y ese es el segundo gran desafío del país, un problema de competitividad. Entonces, resumiendo, el Ecuador en este momento, para poder salir adelante, para poder generar bienestar, tiene que solucionar su crisis fiscal, una crisis fiscal provocada por este mal manejo de la bonanza, y los problemas de competitividad, provocados también por estas políticas incompatibles con el objetivo de generar más producción y más bienestar. Esos son los dos grandes desafíos y por eso es que se plantean estas medidas con el objetivo de solucionar estos grandes desafíos del Ecuador. Alberto, has dicho algo muy importante, que es una de las reformas que tiene que ver con la reducción del tamaño del Estado. Tú mismo lo has dicho, tenemos un Estado obeso que aparte de eso es ineficaz y por todas las formas en las cuales ha tratado de controlar la economía se ha vuelto corrupto. ¿Cuál sería la forma de poder implementar esta reforma de reducción del tamaño del Estado teniendo en cuenta todas las redes clientelares que se fueron tejiendo alrededor de 14 años? Ese es el gran desafío. Tenemos una gran cantidad de personas y empresas que viven del Estado. Todo el mundo quiere vivir de las rentas estatales de una u otra manera y por eso se oponen a tener un Estado eficiente. Les es un buen negocio un Estado que sigue repartiendo recursos a diestra y siniestra, a pesar de que ahora ya no hay plata. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que el concepto central de reducir el tamaño del Estado viene por el lado de priorizar el gasto. Definir como ciudadanos, como ecuatorianos, ponernos de acuerdo y decir qué es verdaderamente importante en el gasto público. ¿Es importante que el Estado sea empresario de aviación? ¿Nos da un servicio a los ciudadanos como empresario de aviación? Dicho sea de paso, ha perdido 400 millones de dólares en ese emprendimiento. ¿Es importante que sea banquero? ¿Es importante que sea empresario de telecomunicaciones? ¿O es importante que destine recursos para la educación y la salud de los ecuatorianos? Entonces, ahí vienen las grandes preguntas. Yo creo que el concepto básico detrás de priorizar es justamente el destinar los recursos a la inversión en el ciudadano. ¿Qué es invertir en el ciudadano? Salud, educación, seguridad social
lo que no significa que el Estado tenga que proveer ese servicio directamente, pero sí que dar recursos a aquellos que no tienen los recursos para poder financiar, por ejemplo, la salud o la educación. Entonces, debemos priorizar el gasto público y que el Estado deje de hacer todo lo demás, todo lo que no es prioritario, todo lo que no va al ciudadano. Y muy relacionado también por el lado de la eficiencia en el tamaño del Estado, está la simplificación del esquema tributario. Tenemos un esquema tributario que crea importantes desequilibrios e incentivos perversos. Por un lado, nos encarece la producción. Es un esquema tributario que castiga a producir. Si tú produces en el Ecuador, tienes una carga de impuestos a la producción que supera el promedio de la región. 42,6% es la carga promedio en el Ecuador, incluyendo participación de trabajadores, mientras en otros países de la región no llega al 32%. Entonces, ¿qué mensaje damos con este esquema tributario? Que hay que castigar la producción y premiar el consumo. Eso debe ser solucionado. ¿Cómo solucionarlo? Con un esquema tributario simple, que tenga dos impuestos básicos, renta e IVA, y en donde no castigue a la producción. Aquí no podemos dejar de mencionar el impuesto de salida de divisas, que ha sido ese mecanismo para mantener los recursos fuera del país, o el incentivo para que los capitales no ingresen al Ecuador y se mantengan fuera. Eso también tiene que ser eliminado. Es decir, hay que simplificar ese esquema tributario, quitando todos estos incentivos perversos que al final del día castigan la producción y castigan el ingreso de capitales para la inversión. En lo que nos has comentado sobre este Estado que quiere tener empresas de aviación, tener empresas de todo tipo, las cuales no son su función, ¿cuál es la solución para esto? Es una mala palabra en el Ecuador hablar sobre privatización, pero no hay ninguna otra vía. ¿Cuál es la forma de privatizar estas empresas sin crear un caos social? Me refiero a que es un país en el cual hemos sido tan herméticamente acoplados económica que todas las personas que están trabajando en esas empresas se pueden ver afectadas en corto tiempo y quedar en el desempleo y no encuentran empleo en el sector productivo. ¿Cuál es la forma de poder resolver este problema sin que se dispare el desempleo? Bueno, hay que estar muy claros que el concepto de costo de oportunidad, cuando un país decide invertir, que el Estado utilice sus recursos escasos en ser banquero, por ejemplo, una actividad en la que es rentable. El Banco del Pacífico es un banco bien manejado, es un banco rentable, pero el país ha hecho una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Es decir, yo no invierto en salud, no invierto en educación, invierto en ser banquero. Ese tipo de decisiones hay que estar muy claras. Los ciudadanos tenemos que entender qué es lo que hemos decidido. Y por eso es que yo creo que tenemos que revisar esas decisiones y priorizar lo que le va a cambiar la vida al ciudadano. El que eduquemos a la población actual, a la generación actual que está en el colegio o está en la universidad, que le demos una educación de calidad, que le demos oportunidad de elegir en qué universidad quiere estudiar, incluso en una universidad privada, pero con un esquema de vouchers educativos en donde pueda usar el dinero público para los que no tienen los recursos para hacerlo, para ir a la universidad que ellos quieren o al colegio que ellos quieren. El que se abra un esquema de este tipo va a transformar la vida de los ciudadanos. En cambio, el decir no vamos a invertir en educación, vamos a invertir en seguir siendo banqueros, al final del día lo que se está diciendo es esa generación no va a tener el beneficio de esos recursos para mejorar la educación o mejorar la salud. Entonces, esas son las grandes decisiones que se debe hacer como país. Por otro lado, hay que estar muy claros, el que el Estado priorice el gasto no significa destrucción de empleos, significa que otras personas serán las que se encarguen de administrar esas actividades, porque esas actividades simplemente dejan de ser parte del Estado, el Estado recibe esos recursos, por ejemplo, con los recursos del Banco del Pacífico se podría pagar las deudas pendientes con la Seguridad Social. Qué importante sería poder ir limitando toda esa deuda que sigue acumulando el Estado, que no puede cumplir porque ofrece de todo, y entonces hay que seguir priorizando. Lo que tenemos que tener muy claros es que un Estado que gasta en todo no le alcanza para nada. Y ese es el gran desafío. Necesitamos priorizar, que el Estado gaste en aquello que sí le cambia la vida al ciudadano. Y eso implica superar ese discurso de los 70s y 80s
de un discurso de barricada, de las privatizaciones y los recursos de los ecuatorianos. Hay que estar muy claros, las empresas públicas no son de los ecuatorianos en la práctica, son el campo político de los sindicatos y grupos de poder que lucran de estas empresas, que lucran de grandes contratos, que de contratos a dedo. Es un mecanismo de seguir conservando el poder, pero al ciudadano de a pie, el ciudadano en la calle, no le cambian la vida. En cambio, si es que logramos invertir en educación de calidad o en salud de calidad para ese ciudadano, entonces sí le estamos cambiando la vida a esos ciudadanos. En el foro se plantean 5 reformas, las cuales tiene su función de que vayan las 5 juntas. No se puede tomar una por separado porque no se consigue el propósito esperado. Otra de las reformas es sobre los acuerdos de apertura económica del país. Cuéntanos, por favor, un poco cuál sería esta forma de abrirnos al mundo, porque lo que nosotros tenemos es un sistema cerrado en el cual nos hemos enfrascado en esta trinchera política, ideológica, que no nos permite enlazar relaciones comerciales ni con nuestros vecinos, ni más allá de nuestras fronteras. Lamentablemente, vemos cómo el Ecuador durante la bonanza aplicó estas políticas equivocadas, mirar hacia adentro, cerrarse al mundo, y vemos que el resultado fue un país caro, donde es caro producir, donde es caro consumir, donde los ciudadanos tenemos que pagar más por todo, donde el presupuesto familiar no alcanza. Eso es lo que se logró con esa política equivocada de la sustitución de importaciones, de cerrar los mercados. Tenemos que hacer lo contrario, tenemos que trabajar ahora abriendo mercados, abriéndonos al mundo, porque el gran beneficio del comercio es justamente que nos permite acceder a mercados más grandes, podemos enviar más productos a mercados más importantes y por otro lado, podemos comprar más barato del exterior aquello que es más barato en el exterior. Salimos ganamos porque podemos vender más y con lo que vendemos tenemos recursos para poder comprar a su vez más y más barato. Entonces, el gran beneficiado al final del día de la apertura comercial somos los ciudadanos, que permite que el dinero nos alcanza para más al poder comprar las cosas de mucho mejores precios y tener los beneficios de un mercado mucho más competitivo. Sobre el impuesto a la salida de divisas, nos dicen que bajar este impuesto, eliminarlo, lo que atraería serían este tipo de capitales golondrina, los cuales se sentarían, hicieran inversiones especulativas en el Ecuador y tan rápido venga una crisis, estos desaparecerían y ocasionarían una profunda crisis económica. ¿Qué se puede decir al respecto de esto? Eso es un error. La preocupación de los capitales golondrina va más bien en otro sentido y es en el tema de la regulación bancaria. Lo que hay que limitar es la capacidad de prestar con esos recursos. Un capital de corto plazo no puede ser utilizado para prestar a largo plazo. Y eso es evidente, eso es parte del trabajo que hace toda institución financiera. Claro, si es que existe, como en la actualidad, un sistema donde se permite prestar una proporción muy elevada de los depósitos que se reciben, una capital golondrina puede terminar afectando un sistema financiero. Pero eso es un tema de regulación en los créditos bancarios, ir reduciendo el porcentaje que se puede prestar de los recursos captados a corto plazo. Y de esa manera se limita totalmente el riesgo. Y vemos el ejemplo de países que son abiertos a los capitales. Panamá, no hemos escuchado en ningún momento que tengan un problema con los capitales golondrina, y más bien todo lo contrario, tienen todos los beneficios, porque siempre nos queremos centrar en los problemas y nunca en los beneficios. Y el beneficio de la apertura de los capitales, la libre movilidad de capitales, es que el Ecuador puede acceder a ese gran océano de liquidez que existe en el mundo. Nos quejamos permanentemente, las tasas de interés son muy altas, queremos tasas de interés más baratas, queremos abaratar el costo de producir y sin embargo hacemos todo lo contrario, bloqueamos el mercado de capitales, nos cerramos al ahorro internacional. La única manera de reducir el costo de las tasas de interés es accediendo a más ahorro, aumentando la oferta de ahorro interno. ¿Y cómo se logra eso? Enlazándonos al ahorro internacional. Es una realidad, los países en vías de desarrollo tienen escasez de capitales, los países desarrollados tienen abundancia de capitales. Entonces, es evidente lo que tenemos que hacer, enlazarnos a esos capitales internacionales en donde existen en abundancia. ¿Y cómo nos enlazamos? Eliminando el impuesto a la salida de divisas y haciendo una legislación bancaria moderna, eliminar el Código Monetario y Financiero que es arcaico y tener una legislación bancaria basada en las mejores prácticas de Basilea,
para atraer la competencia, para que sea atractivo la inversión financiera. El Ecuador tiene todo el potencial para transformarse en un centro financiero regional. Siendo un país dolarizado, nosotros tenemos que estar compitiendo con Panamá como el centro a donde van todos los capitales de la región. Eso debemos entenderlo, generando de por medio gran cantidad de empleos de calidad y desarrollando un sistema financiero boyante. Eso es lo que tenemos que hacer, esos son los pendientes, y eso al final del día, ¿a quién beneficia? A los ciudadanos, que van a tener más oferta de crédito más barato, a la producción, más barata el financiamiento para la producción. Al final del día, el beneficiario siempre es el ciudadano, con una mejor oferta de bienes y servicios a mejores precios. Tú mismo lo has dicho, desde la otra parte de la vereda se quejan mucho que hay bancos oligopólicos en el Ecuador que tienen bastante poder de mercado, pero nos cerramos a esa opción de poder buscar nuevas fronteras, de internacionalizar la banca, y esa es una precisamente de las propuestas dentro del foro, internacionalizar la banca. ¿En qué consiste esto? ¿Cuáles son los incentivos que se tienen que dar a estas entidades financieras internacionales para que se sienten en el país? Bueno, no se trata de incentivos, se trata de reglas claras. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, modernizar la normativa. Porque igual que lo que se hizo en el comercio, cerrarnos al mundo, sustitución de importaciones, que no vengan los extranjeros, lo mismo se hizo, esta ideología socialista implementó en el sistema financiero con el Código Monetario y Financiero. Un código que al final del día lo que busca es bloquear la competencia internacional, cerrar el mercado para los ofertantes internos, y darle un poder excesivo al Estado para decisiones, no de supervisión, porque eso hay que estar muy claros. No se trata de reducir la supervisión bancaria, todo lo contrario, tenemos que ir hacia normas internacionales de supervisión bancaria, normas más elevadas de supervisión. Pero en el Ecuador se malinterpretó supervisión durante la época socialista del Correato, se malinterpretó supervisión con intervención estatal. Entonces, la normativa actual ecuatoriana, monetaria y financiera, lo que le da al Estado es todas las decisiones empresariales. El Estado puede definir a qué tasa prestar, a qué segmentos, con qué garantías, cuánto deben ganar los banqueros. Todo eso lo puede, cuánto pueden ganar en cuanto a sueldos me refiero. Todo eso lo puede definir el Estado. Eso sí, si las cosas salen mal, si se equivoca en sus decisiones, de ahí sí se acuerda del banquero y dice, responda con todo su patrimonio. Eso de ahí no es supervisión adecuada, eso es exceso de intervención estatal. Lo que necesitamos es elevar la supervisión a estándares internacionales, más supervisión a nivel con estándares internacionales, y eliminar el intervencionismo estatal que tenemos en la actualidad. Eso al final del día es nivelar la cancha, hacer una cancha competitiva en el entorno financiero ecuatoriano, que va naturalmente a atraer a bancos internacionales, porque van a encontrar normas competitivas, con buena supervisión, pero tienen la gran ventaja de ser un país dolarizado, además ubicado estratégicamente en América del Sur, que puede transformarnos realmente en un centro financiero regional de primer orden. Y segundo, evidentemente, todas estas reformas tienen que venir complementadas con la eliminación de las barreras al flujo de capitales. Internacionalizar la banca tiene que necesariamente venir asociado a que los capitales se puedan mover libremente, y ese es uno de los grandes beneficios justamente de internacionalizar la banca, es que nos podemos asociar a estos grandes ahorros internacionales, y el resultado, como lo mencioné hace un momento, tasas de interés más bajas, mayor oferta de crédito, al final del día, beneficios para los ciudadanos. Una de las mayores preocupaciones para los ecuatorianos es el tema de la dolarización. Y vemos que los candidatos del continuismo nos hablan que hay graves peligros de desdolarizar la economía por el acuerdo del FMI, por la falta de liquidez. Nos dicen, utilizando analogías, de que la economía ecuatoriana es algo así como un balde, y que mientras hayan dólares en este balde, la economía funciona. El problema es que hay ciertos huecos por los cuales se filtran estos dólares, y ya se alucinan los 30.000 millones que tienen en el exterior ecuatorianos, y que la función sería repatriar esos dólares, cerrar esos huecos que tiene el balde y poder centrifugar este capital para que sí se pueda generar la economía. ¿Cuáles son las fallas de esto? Aquí hay un error de fondo, un error en teoría monetaria, que se piensa que más dinero es más riqueza o más bienestar. Si eso fuese real, Venezuela sería el paraíso terrenal. En Venezuela están inundados de billetes.
Es decir, estemos claros, lo importante no es la cantidad de dinero, sino lo que se puede comprar con ese dinero. Entonces, al final del día, lo que está detrás es la producción. ¿Cuánto podemos comprar con ese dinero? Si es que no tenemos suficiente producción, podremos comprar poco. Y ya hemos vivido, el dinero no tiene un poder de compra fijo. En el caso del Ecuador, durante la bonanza, nos inundamos de petrodólares y el resultado fue que el poder de compra del dinero se redujo. Subieron los precios aceleradamente. Ahora que ingresan menos dólares, estamos viviendo el efecto contrario. Los precios caen, aumenta el poder de compra del dinero. Entonces, dejemos de preocuparnos por tratar de proteger la dolarización. La dolarización no necesita de ninguna protección. La cantidad de dinero que tengamos, cualquier cantidad de dinero que tengamos, es suficiente para que el dinero cumpla su función de intercambio. No es necesario tener ni más ni menos. Eso no nos afecta al funcionamiento del dinero. Sí, cambia la relación en los precios, evidentemente. Cuando hay mucho más dinero y crece muy rápido el dinero, suben los precios. Si el dinero cae, bajan los precios. Pero al final del día el sistema monetario no se cae, la dolarización no se cae porque haya más o haya menos dinero. Lo importante aquí es cuidarnos del único riesgo que tiene la dolarización, porque sí tiene un riesgo la dolarización. Y el riesgo es que la ataquen, como lo están haciendo en la actualidad, a través del pago con bonos. Querer emitir sustitutos del dinero, ya que no pueden imprimir billetes, hay políticos que quieren imprimir deuda para poder seguir gastando. Entonces, el riesgo en el fondo viene por el lado del exceso de gasto público, que les va a impulsar a los políticos para seguir gastando, a hacer propuestas como la que está haciendo el candidato del Correato, que nos dice que la salida es más sustitutos del dinero, pagar a todo el mundo con bonos. Esa es la ruta que siguió Zimbabue para su desdolarización. Zimbabue, un país dolarizado, por algunos años logró controlar su inflación, pero eventualmente el gasto público desmedido les impulsó a los políticos de ese país a emitir deuda, a pagar a todos los ciudadanos con deuda, y eventualmente se produjo un efecto de desaparición de los dólares verdaderos. La gente quería cuidar sus dólares verdaderos porque el mercado se vio inundado de estos papelitos de deuda. Eso es lo que tenemos que evitar. Esa ruta que nos propone ahora el Correato como solución de emitir papeles para poder financiar gasto público es la ruta de la desdolarización, sumada a la segunda ruta que nos plantean, la ruta de la expropiación, que el Estado debe decidir en dónde debe estar el dinero que ganado legalmente por cada uno de los ciudadanos, que esa es la otra vía de lo que tú mencionas, esa repatriación de capitales. Eso lo que implica de por medio es una expropiación, que el Estado decide qué se hace con la plata. La plata no es de quien la ganó, es del Estado. Esa es la lógica que está detrás. Y que el Estado la va a repartir internamente para generar bienestar. Esa ruta, lo único que, incluso a nivel de declaraciones, lo único que va a lograr es incentivar más salida de capitales, limitar la inversión, generar un entorno de preocupación, un entorno adverso para la inversión. Y lo que no podemos olvidar los ciudadanos es que la única manera de generar bienestar es a través de ese círculo virtuoso de ahorro, inversión, producción. No existe otra manera. Todas estas opciones, la expropiación o la desdolarización que plantea el Correato, al final del día no son maneras de generar bienestar. No olvidemos lo que era el Ecuador cuando teníamos sucres, cuando los políticos imprimían billetes sin parar y el sucre perdía poder de compra cada día. Y nuestros salarios, nuestros ingresos se reducían en su poder de compra. Eso es algo que los ciudadanos no podemos aceptar nuevamente. Precisamente desde el Observatorio de la Dolarización se nos dice que es falso que el Ecuador no pueda realizar política monetaria y que de hecho ellos tienen un mecanismo al cual le llaman dolarización creativa, en la cual consiste en usar este famoso dinero electrónico, muchos lo recordarán. Pues bueno, esto mismo, ¿es factible este tipo de soluciones o es de estos trucos que se quieren sacar de la manga a los políticos para poder financiar sus propios proyectos? ¿Cuáles son los graves peligros que se puede incurrir a la hora de tomar estas políticas? Mira, factible es, Zimbabue lo hizo. Lo que tenemos que estar muy claros es de las consecuencias. Zimbabue lo hizo, se desdolarizó, desaparecieron los dólares de verdad, no porque se fueran del país, sino porque la gente los escondió debajo del colchón, y el resultado es que entraron nuevamente a una senda de hiperinflación como la habían vivido años antes. Entonces, ese tipo de medidas son el riesgo de la dolarización, porque no hay que olvidar que el Estado es el único que tiene ese poder de coerción por los ciudadanos, sobre los ciudadanos, es el que puede obligarnos a usar un medio de pago u otro.
Y entonces estas son las medidas que los políticos quieren usar, suenan atractivas porque les permiten seguir gastando, les permiten evitar el ajuste económico, porque no les gusta, a ningún político le gusta el ajuste económico, porque el ajuste económico es el resultado de la irresponsabilidad de esos mismos políticos, del mal manejo de la bonanza. El ajuste económico, estemos muy claros, nace del mal manejo de la bonanza. No tiene nada que ver con el FMI ni con el financiamiento de ninguna institución. El ajuste económico es el resultado del mal manejo de la bonanza y los políticos no quieren asumir las consecuencias de esa irresponsabilidad. Entonces quieren usar estos mecanismos que al final del día son riesgosos. Es una senda que no debemos transitar los ecuatorianos porque los ecuatorianos valoramos el servicio que nos ha dado el dólar. Y el servicio del dólar es que les quitó a los políticos la maquinita de imprimir billetes. O en otras palabras, quitó las manos sucias de los políticos de nuestros bolsillos. Se habla mucho acerca del acuerdo renegociado con el FMI. Entrarán 4.500 millones hasta 2022. ¿Este acuerdo a ti te parece que está bien realizado? ¿Cómo sacarle provecho a este acuerdo sin incurrir en despilfarro de esos recursos que acaban de entrar al Ecuador? Bueno, hay que estar claros que los recursos que van a entrar por el lado del Fondo Monetario ya están gastados. Tenemos un presupuesto de 35.000 millones, al que le faltan en el año, la necesidad de financiamiento es de 12.000 millones. Y entonces estos 4.000 vienen a engrosar esa necesidad de financiamiento, a ocupar parte de ese espacio. Pero al final del día son recursos que ya están asignados en un presupuesto que se aprobó a inicios de año y que ya tienen un destino y que de hecho en la mayoría de casos ya fueron gastados, sino que el Estado no ha tenido para pagar. Entonces tenemos proveedores, listas de proveedores impagos desde el año pasado, que el Estado sigue comprando a pesar de que no tiene plata. Entonces, el tema aquí, volvemos a las propuestas, necesitamos un Estado eficiente, reducir su tamaño, y eso significa priorizar. Lamentablemente, esos recursos no van a ser priorizados, siguen utilizándose para el presupuesto inicial aprobado a inicios de año. Entonces, no permite eso beneficiar o ir hacia ese Estado mucho más eficiente. Entonces, ese es un primer tema que hay que revisar. Por otro lado, el acuerdo con el fondo, yo creo que es oportuno este momento porque nos da esa seguridad que buscan los inversionistas internacionales de que el Ecuador va a poner en orden sus finanzas públicas. Algo que vemos que es muy difícil para un país que más bien ha hecho gala de irresponsabilidad. Somos un país que cae en mora permanentemente, que nos disputamos los récords internacionales de más veces que no hemos pagado nuestras deudas. Entonces, dentro de ese entorno, el acuerdo con el fondo es un espaldarazo, decir, bueno, este país sí quiere poner en orden, yo voy a exigir que ponga en orden sus finanzas. Por otro lado, considero que es oportuno porque en este momento estamos en un año muy complejo de la pandemia y hacer todo un ajuste este año, el ajuste debió haberse hecho hace 5 años, pero no lo hemos hecho. Ya el pasado no lo podemos cambiar. Pero ya que no lo hicimos, pensar que se va a hacer en este año de la pandemia todo el ajuste sería muy costoso. El acuerdo con el fondo permite posponer este ajuste para el próximo año. Lo que sí es importante, y yo creo que aquí viene el tema del cuestionamiento a este financiamiento del fondo, es que al final del día los políticos ecuatorianos les gusta seguirse endeudando, posponer el ajuste, pero nunca llega el día del ajuste, sino que se le inventan otro motivo más para no ajustar la economía. Y en este caso lo que va a suceder es que el próximo año, cuando toque realizar el ajuste, sobre todo ese socialismo miope, va a decir todo el ajuste es invento y es culpa del Fondo Monetario Internacional, cuando no quieren ver la realidad que el ajuste que vamos a tener que realizar el país de manera inevitable, tarde o temprano, es la consecuencia de ese mal manejo de la bonanza económica. No queda duda que el siguiente gobierno, sea quien sea, le va a tocar duro y va a tocar hacer reformas. Para entrar en este círculo virtuoso y salir de este círculo vicioso en el cual nos encontramos desde décadas, porque no solo de estos últimos 14 años, sino décadas, ¿cómo serían los pasos a seguir? Digamos que el día de mañana hay un gran consenso nacional y decimos, bueno, vamos a realizar las reformas correctas para poner en marcha la economía ecuatoriana. ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que ir tomando para poder escalar a ese círculo virtuoso? Necesitamos ir hacia temas puntuales. Por un lado, eficiencia del Estado. Un Estado que priorice el gasto, un Estado de un tamaño sostenible. En otras palabras, es priorizar gasto y calidad de gasto. Ese es el primer tema por el lado fiscal. Por el lado de la seguridad social, de lo que no hemos hablado todavía, pero que es un tema crítico.
Necesitamos darle al ciudadano, devolverle al ciudadano la potestad de elegir y decidir sobre su jubilación. Que no sean los políticos quienes decidan por él, que terminan al final del día despilfarrando sus recursos en proyectos que no rinden y que terminan comprometiendo el futuro de la jubilación de los ecuatorianos. Una reforma laboral que cree empleo, una reforma laboral que se dé cuenta que lo importante es permitir todas estas formas voluntarias de contratación que al final del día permitan mayor creación de empleo. Apertura comercial, acuerdos comerciales para generar oportunidades, para poder producir más, e internacionalización del sistema financiero. Esas son las 5 reformas fundamentales. Yo creo que si nos centramos en estos 5 temas, podemos de manera eficiente transformar el entorno para el país. Hay que hacer muchísimo más, pero estos 5 temas son cruciales. Un tamaño del Estado eficiente, una reforma laboral que cree empleo, una corrección a la jubilación para que los ciudadanos, los trabajadores sean los propietarios de su jubilación, acuerdos comerciales y apertura comercial e internacionalización del sistema financiero. Con esas 5 reformas, el Ecuador podrá transformar de manera significativa su entorno y generar un entorno mucho más propicio para generar bienestar, para generar producción, al final del día para mejorar el nivel de vida de todos los ecuatorianos. Alberto, creo que ha quedado claras cuáles son las intenciones del Foro Libertad y Prosperidad con estas reformas y las cuales las has expuesto muy didácticamente. No sé si tú quieres añadir algo para ir terminando. Sí, yo creo que los ecuatorianos tenemos que estar muy claros que estamos frente a una decisión muy importante en este momento. En 2021 elegiremos nuevamente a un presidente. Y en este caso la decisión es bastante importante porque podemos decidir, una opción es decidir continuar por esta senda del totalitarismo que ya lo vivimos durante la bonanza, de la creatividad, entre comillas, de los políticos irresponsables que nos dicen la salida a la crisis es expropiaciones y desdolarización. Tenemos que estar muy claros que eso es lo que nos están ofreciendo el Correato con sus alternativas. La otra alternativa es ir hacia la responsabilidad, algo que siempre debimos haber sido, responsables fiscalmente, poner en orden la economía y usar de manera adecuada los recursos escasos. Yo creo que la elección es sencilla, los ciudadanos queremos más bienestar y la manera de alcanzar bienestar es con responsabilidad, generando un entorno propicio para la inversión, para la producción. Eso es lo único que nos va a generar bienestar a los ciudadanos. Tengamos cuidado de no escoger la opción de la irresponsabilidad y del totalitarismo, que ya vemos que al final del día siempre termina siendo pan para hoy y hambre para mañana. Precisamente bajo la excusa de poner plata en el bolsillo de la gente, terminan por dejarlos con los bolsillos rotos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas gracias a todos ustedes que ven las entrevistas del Foro Libertad y Prosperidad. Continuamos con esto porque esto recién empieza.